Vamos a continuar dentro del tema de insectos. Vamos a analizar ahora el orden Siphonaptera. ¿Quiénes están dentro del orden Siphonaptera? Las pulgas. ¿De acuerdo? Las pulgas, como ustedes pueden ver, son insectos que tienen cabeza, tórax, abdomen, presentan 3 pares de patas y también tienen antenas. Algo que habíamos conversado que eran las 3 características genéticas de los insectos. Los Siphonaptera, o llamados también pulgas, presentan como primera característica morfológica la forma del cuerpo. Tienen un cuerpo comprimido lateralmente. Esa característica morfológica, esa adaptación evolutiva, les permite movilizarse entre el plumaje de las aves o el pelaje de los animales, y muy fácilmente entre el vello de los seres humanos. Son insectos, como ustedes pueden ver, que miden entre 1 a 3 milímetros. Vamos a hacer una comparativa. Nosotros ya en el curso hemos revisado Anoplura, ¿no? ¿Quiénes están en los Anoplura? Los piojos, ¿correcto? Muy bien, y hemos dicho que esos insectos son aplanados dorso-ventralmente, es decir, sus patitas están ahí, ¿no es cierto? Y los que ya han hecho prácticas y los que vayan a hacer prácticas se darán cuenta que o se le mira en posición dorsal o ventral, ¿no es cierto? Ya. Pero acabamos de decir que las pulgas tienen el cuerpo comprimido lateralmente, es decir, las patitas están a este nivel. Como nosotros montamos las muestras, sería muy difícil, pues, montarlo así paradito, ¿no? Entonces, normalmente las muestras que ustedes observan van a ser de perfil, ¿de acuerdo? Pero no solamente quería hacer una comparativa morfológica entre piojos y Siphonaptera, sino que quería indicarles que los piojos son parásitos específicos de su hospedero. Cuando ustedes escuchan el Pediculus humanus capitis, es el piojo del hombre, o sea, no desarrolla en el perro, así cae el piojo al perro, no desarrolla, no está adaptado, ¿de acuerdo? Y además, los piojos, como han visto, causan un parasitismo permanente. Todos los estadios adaptados a ese hábitat, ¿no? Los huevos, las ninfas, los adultos, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre con las pulgas, con los Siphonaptera? No son específicos. Es decir, vamos a hablar, por ejemplo, de la pulga del gato, pero puede atacar al perro, puede atacar a un roedor, puede atacar a humanos, no hay especificidad. Y además las pulgas causan un parasitismo temporal. La pulga se acerca al hospedero, se alimenta de sangre y una vez que se alimenta regresa a su lugar de refugio. ¿De acuerdo? Entonces, parasitismo temporal. Muy bien. Podemos observar que estos insectos son ápteros, no tienen alas. ¿De acuerdo? Tienen un aparato bucal subtopicador, o sea, son hematófagos estrictos. Macho y hembra se alimentan de sangre. Al ser ápteros, ¿cómo es que llegan al hospedero? A través del salto. Entonces tienen patas saltadoras. Es más, como pueden ver ahí, el tercer par de patas son más alargadas y están adaptadas para el salto. Tienen ojos, bien. Tienen antenas formadas por 3 artejos. Artejos son los segmentos que forman las antenas. ¿De acuerdo? Pero esas antenas no son visibles, sino que están escondidas por una foseta antenal. ¿Ven aquí? Como un huequito. Ya, ahí están escondidas las antenas. Muy bien. En la cabeza, no sé si logran ver estos dientes que están aquí, o llamados también tenidios. Esos dientes, como están apilados en fila, dan un aspecto como un peine. Como ese peine está en la mejilla, o llamada también jena, se le llama peine genal. ¿De acuerdo? Ahora, también hemos mencionado que, por ejemplo, el tórax de muchos insectos está segmentado. Donde nace el primer par de patas, es el protórax. Segundo par de patas, mesotórax. El tercer par de patas, metatórax. Ya, esas partes del tórax están cubiertas por placas. Por ejemplo, vean aquí, el protórax está cubierto por una placa que se llama pronoto. El mesotórax, mesonoto, y el metatórax, metanoto. ¿Por qué les comento esto? No sé si observan que también hay estos dientes o tenidios a nivel del pronoto. Entonces, eso se le llama peine pronotal. ¿De acuerdo?
Y en general casi todo el cuerpo de las pulgas está cubierto por placas, sobrepuestas. Por ejemplo, miren el abdomen. En el abdomen también hay placas. Eso se llaman los termitos, pero esas placas protegen a nivel dorsal del abdomen. Y también hay placas que protegen a nivel ventral, eso se llaman los esternitos, ¿de acuerdo? Y finalmente hay una placa lateral llamada mesosternón. ¿Cómo es el carácter sexual? Porque habíamos indicado en la clase inicial que hay dimorfismo sexual en los artrópodos, ¿no? Bueno, si ustedes observan el último segmento abdominal, ahí se puede saber si la pulga es macho o hembra. Si tiene una espermateca, como la que vienen aquí arriba, es una hembra, que es una estructura esclerosada. Y si viene una estructura compleja, como ven aquí, ese es el clúster o aedeado. Ese es en el caso de los machos. Listo. ¿Aquí alguna duda morfológica? Ninguna. Muy bien. Pero debo comentarles que hay diferentes tipos de pulgas. Entonces, ¿qué criterios nosotros utilizamos para diferenciarlas? Por ejemplo, ¿se acuerdan que les mencioné el peine genal, el peine frontal? Ya. Un criterio es si la pulga tiene o no tiene los peines, o puede tener uno de ellos, o puede tener ambos, ¿de acuerdo? Otro criterio, el número 2, es que a veces cuando la pulga tiene los peines, habría que ver en el peine genal el tamaño de los dientes. Si el primer diente es pequeñito, van a ver que es una especie. Si son todos del mismo tamaño, es otra especie, ¿de acuerdo? Vamos al tercer criterio. Hay pulgas que ni siquiera tienen los dos peines, ¿de acuerdo? Entonces ahí utilizamos un tercer criterio. Sería la ubicación de la cerda ocular. No sé si ustedes logran ver aquí el ojo. Ya. ¿Y logran ver esta cerda? Ya. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta cerda nace delante del ojo. ¿Ya? Y hay pulgas que la cerda nace debajo del ojo. Ese es otro criterio. Y la mayoría de pulgas que vamos a ver tienen cabeza redondeada, como en el ejemplo. Pero hay una que tiene cabeza angular. Pues quizás ahorita no se entiende, pero lo vamos a entender a continuación. Les había dicho que había un grupo de pulgas con peines y sin peines, ¿de acuerdo? Pues vean en la imagen, en el lado izquierdo vamos a empezar ahí. La primera pulga que ustedes deben conocer es los oxidos faciados. Y esa pulga, si ustedes ven la imagen, ¿qué tiene? Peine pronotal, muy bien. Ahora, vamos a ver el género Pterocephalides. ¿Qué tiene el género Pterocephalides? El género. Ambos son Pterocephalides. ¿Ya? ¿Qué tienen como género en común? Tienen ambos peines, peine genal y peine frontal. Pero bien, ya saben diferenciar entre nosaucilos y Pterocephalides. ¿De acuerdo? Si ustedes quisieran diferenciar entre especies, ahí utilizamos, ¿se acuerdan del segundo criterio? El tamaño de los dientes. ¿De acuerdo? Entonces, Pterocephalides feliz, sus dientes todos son del mismo tamaño. Y el cáliz, el primero, es de menor tamaño comparado con el segundo. No es muy claro, quizás. Hay un segundo criterio. Cabeza más achatada, cabeza redondeada. ¿Listo? Ya, eso se puede diferenciar. Ahora, vámonos al lado derecho, donde las pulgas no tienen los peines, ni el peine genal ni el peine frontal. ¿Listo bien? Ahí hay tres pulgas. Vamos a empezar por la derecha. ¿Ya? Por la derecha. Vean, no tienen los peines genal ni frontal. Y ahí tenemos la primera especie, que es Xenopsila chioris. Ahí el criterio era la ubicación de la cerda ocular. En Xenopsila chioris, ustedes observan aquí, la cerda ocular nace delante del ojo. Si eso fuera difícil, les puedo ayudar que solo Xenopsila chioris tiene esta estructura mesopleural. A nivel del mesosternum, ¿se acuerdan? La placa ventral, ya está. En el caso de Pulex, la cerda ocular, vean, carece de peine genal y peine frontal, entonces la ubicación de la cerda ocular es debajo del ojo. ¿Ya? Ese es Pulex ferrita. Y la única que tiene cabeza ocular es Tunga penetrans. ¿Listo? Para diferenciar. Entonces, normalmente para que tengan referenciado la pulga de la rata, la pulga del gato, la pulga del perro, la pulga del hombre, la pulga también de la rata. ¿Ya? Hay dos pulgas de la rata. Y la Tunga penetrans es una zoonosis. ¿Ya? Está normalmente en los cerdos, ataca a los animales domésticos, perro, gato, hasta los roedores, y también ataca al humano. ¿Ya? Entonces, hasta este punto, nosotros ya conocemos a las pulgas y sabemos que hay diferentes tipos de pulga. Pero, ¿qué más debemos saber de los Siphonaceae? Que tienen metamorfosis completa, o llamada también metamorfosis holometábola.
¿Cómo es una metamorfosis holometábola? Los estadios por los cuales pasan son huevo, larva, pupa y adulto. Muy bien. Entonces, igualito, ¿no? Ahí están los huevos de los Siphonaptera. Entonces, normalmente, por ejemplo, aquí en un caso de un perro, ¿ya? La pulga salta al perro. Ya la pulga ha sido previamente copulada por el macho. La pulga se alimenta de sangre. Mientras se está alimentando, va depositando los huevos sobre la superficie corporal del perro. ¿Y el perro qué hace? Se sacude y los bota al medio ambiente, ¿no? Entonces, los huevos, vean ustedes, son esos blanquecinos, miden unas 500 micras de largo, y estos huevos, en un tiempo de 8 a 10 días, del huevo emerge la larva 1, ¿de acuerdo? La hembra, estratégicamente, también, mientras va colocando los huevos, va defecando, ¿de acuerdo? ¿Y qué hacen las larvas que salen de los huevos? Se alimentan de las heces, porque en las heces hay restos de sangre, y eso les permite su crecimiento. Las larvas pasan por 3 estadios, larva 1, larva 2, larva 3, y en un tiempo aproximado de 7 o 40 días, depende de las condiciones ambientales, ¿de acuerdo? Pasará al estadio de pupa. La pupa de las pulgas son unas pupas llamadas pupas exaratas. Una pupa exarata es aquella pupa en la cual está visible los apéndices, se miran las patas, se miran las alas, se miran las antenas. Porque no sé si se acuerdan, en la práctica, por ejemplo, de la mosca doméstica, la pupa es un barril, no se mira ninguna estructura del insecto, acá no, acá sí es visible. Y no solamente eso, sino que la pupa es húmeda. Y esa humedad le permite retener el polvo y la brisna. Y en realidad las pupas ustedes no la van a ver como la imagen de la izquierda, sino la van a ver como la imagen de la derecha. O sea, la pupa está bien aquí, es la pupa y está dentro de un capullo pupal. Ese capullo pupal hecho de qué? Del polvo, de la brisna, de los pelitos. ¿Ya? Muy bien. Y después, la pupa puede pasar al estado de adulto, ¿ya? Y convertirse en un adulto. Puede demorar mucho tiempo en convertirse en adulto o puede de pupa inmediatamente convertirse en adulto. ¿De qué va a depender? De las condiciones ambientales. Por ejemplo, este ciclo que estamos explicando, si hablamos de climas calurosos, templados, cerca del verano, rápidamente el ciclo completa en un promedio de 30 días. O sea, de media 45, pero en media 30 días. Ahora, pues estamos hablando de climas fríos, cuando llega al estado de pupa, la pupa se duerme. Entra en una etapa de dormancia, de latencia, entonces se convierte en pupas quiescentes. Y el ciclo puede demorar de meses hasta un año hasta convertirse recién en adulto. Y los adultos, el tiempo de vida es variable, depende de la especie. Por ejemplo, pulgas y ricas, la pulga del hombre, si está bien alimentadita puede vivir hasta 513 días. Ahora, si tiene ayunos, hasta 125 días. La Xenoxila chopis, la pulga de la rata, cuando está alimentada, 100 días. En ayuno, 38 días. O sea, el tiempo de vida es muy variable, ¿de acuerdo? Depende de las especies. Y depende si está alimentada o si no está alimentada. Muy bien. Ahora, recuerden, digo la pulga del hombre, pero no hay especificidad. Esta pulga puede atacar a la rata, al perro, ¿no es cierto? Eso nos ha quedado claro. Muy bien. Pero a este punto ya conocemos a las pulgas, ya sabemos que hay diferentes tipos de pulgas, pero ¿cuál es la importancia médica de las pulgas, de estudiar las pulgas? Diremos que hay 3 importancias médicas. La primera importancia que adquieren las pulgas es por su parasitismo, ¿de acuerdo? La segunda es porque son vectores de enfermedades, son vectores biológicos de enfermedades. Y en tercer lugar, las pulgas actúan como hospederos intermediarios. Vamos a la primera. ¿Cómo por su parasitismo? Habíamos dicho que las pulgas son hematófagos, macho y hembra, estrictos. Entonces, si una pulga se acerca, ¿qué daño va a causar? Expoliatriz, de sustracción de sangre. En su saliva, para que la sangre no se coagule, ¿no es cierto?, inocula pues sustancias anticoagulantes, que son alergenos. Entonces hay un daño toxicoalérgico. Y en respuesta a ello hay un daño inflamatorio. ¿De acuerdo? Entonces, la primera importancia es porque son ectoparásitos hematófagos. Y causan, hemos dicho, un parasitismo obligatorio temporal. Solo se acercan para alimentarse de sangre y una vez que están alimentados, regresan a los lugares de refugio. Entonces, cuando una persona el término en ectoparásitos no es infección, sino infestación.
¿De acuerdo? En endoparásitos usábamos infección, pero para endoparásitos, infestación. Entonces, cuando una persona está infestada por pulgas, ¿qué le da? La llamada pulicosis. ¿Ya? O sea, la pulicosis es la infestación por pulgas. ¿Y qué causa ese daño exfoliatriz, tóxico alérgico, inflamatorio? Pápulas ectematosas pruriginosas. ¿De acuerdo? Ahora, puede haber casos de personas que son alérgicas. Entonces, en los casos de personas alérgicas se presentan en realidad aquí los abonos, que son lesiones edematosas, también son pruriginosas, pero evanescentes. O sea, ¿qué quiere decir? Transitorias. ¿De acuerdo? Pasan. Y además esas lesiones, en las personas alérgicas, esos abones, las lesiones son de diámetros mayores a 1 centímetro. ¿No? Abones, una roncha grande de esa alérgica. ¿De acuerdo? Pero también hay casos de niños que presentan una condición llamada atopia, en la cual la atopia es una predisposición genética a presentar una respuesta alérgica exagerada. Entonces, cuando esos niños son infestados por pulgas, se presenta la picadura, ocasiona una respuesta mediada por inmunoglobulina E, que es la responsable de producir esas pápulas pruriginosas, eritematosas, pero hay una diferencia con el abono, persistentes. O sea, cuando hay atopia, esas ronchas son persistentes, ¿de acuerdo? Y esa condición es lo que ocasiona las pulgas. Para ese tipo de casos se le llama como el prurigo agudo infantil, o llamado también estrófulo, o llamado también prurigo de Egra, que es un término ya más antiguo, ¿de acuerdo? Pero tiene que haber esta condición de atopia. Entonces, creo que a este punto entendemos la importancia desde el punto de vista de su ectoparasitismo. ¿De acuerdo? Vamos al segundo punto, vectores de enfermedades. Las pulgas pueden transmitir las siguientes enfermedades. La peste, ¿ya? La peste, como ustedes saben, es ocasionada por la Yersinia pestis, que es una bacteria gram negativa, que si miramos la imagen que está aquí, vamos a ir en un orden, ¿ya? Si miramos la imagen que está aquí, se darán cuenta ustedes que como que me va a alargar esto, pero es medio esférico, ¿no? Entonces es un cocobacilo. Yersinia pestis es un cocobacilo gram negativo. ¿Listo? Si miramos su morfología en este esquema, pues vemos que tiene un DNA cromosomal, tiene ribosomas, tiene su citoplasma, es un gram negativo, entonces tiene una membrana celular, una pared celular y una membrana externa. Y ya cuando entramos en la parte de patogenia, vemos que Yersinia pestis tiene factores de virulencia, ¿no es cierto? Tiene el antígeno F1 que está a nivel capsular, tiene las proteínas de invasión llamadas CHOPS, tiene el sistema de secreción tipo 3 y tiene los plásmidos de virulencia. Quiero quedarme aquí, plásmidos de virulencia. ¿Se dan cuenta en la imagen dónde están los plásmidos? En los polos, ¿no es cierto? En los polos. ¿Por qué eso es importante? Porque cuando ustedes observen por microscopía estas bacterias y lo colorean, por ejemplo, con Gemsa o con coloración de Wilson, se ven así. ¿Qué se ha coloreado? Los polos, ¿no? Los plásmidos, por los colorantes de Gemsa o Wilson. Y nosotros le llamamos eso forma de alfiler de seguridad o imperdible. Esta forma, ya está. A ver, esa es la imagen, ¿no? Realmente será así, pero se logra ver, ¿no es cierto? Se logra apreciar, ya está. Pero eso es desde el punto de vista microbiológico. Regresemos al punto de vista parasitológico. La Yersinia pestis hemos dicho que es transmitido por la pulga. ¿Ya? ¿Qué pulga? El que es el más eficiente transmisor de la peste es la Xenophila chops, la pulga de la rata. Y el segundo, ¿cuál sería? El primerito de acá, el Nosopsilos fasciatus, porque son de las ratas, ¿se acuerdan? Los que son menos eficientes e incluso no transmiten son tenocefalides y pulgas. ¿De acuerdo? Ahora vamos al siguiente dato. Bien, la enfermedad, la peste, normalmente se transmite entre la rata y la pulga. ¿De acuerdo? Ahí es la transmisión. La pregunta sería, ¿pero cómo se transmite? Ya, acá hay un dato. La Yersinia pestis es una bacteria coagulasa positivo. ¿Ok? Coagulasa positivo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando el insecto se alimenta de una rata que tiene la peste, entonces succiona. Entonces, pero en la sangre que está la Yersinia pestis. Entonces se alimenta y hay una estructura
del intestino de la pulga, por ejemplo, antes del intestino medio hay una estructura, no sé si ven un ensanchamiento, ¿ya? Esa zona se conoce como proventrículo, y les puedo mostrar una imagen aquí. Es el proventrículo. O sea, imaginemos, hacia acá está la cabeza, ¿no? El intestino anterior, el proventrículo y el intestino medio. ¿De acuerdo? Sí. O sea, el mismo orden opuesto. Y ese proventrículo, este ensanchamiento, tiene estructuras esclerosadas. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando la bacteria llega aquí, entonces comienza a producir esta coagulación plasmática, dependiente de calcio y activador terminógeno, y forma un biofilm, ¿ya? Con la presencia de trombos, de plaquetas, entonces forma un biofilm. ¿Y qué ocurre? Se obstruye el paso. Entonces, cuando la pulga se alimenta, como si quieres una rata, vamos a poner ejemplo, cuando la pulga se alimenta, ¿qué pasa? Se alimenta de sangre, pero la sangre no llega al intestino medio, porque está obstruido por la Yersinia pestis, porque formó ese biofilm por la coagulación. Entonces, ahí ocurre de que no pasa el alimento, entonces la pulga se vuelve al vientre. Entonces, ¿qué hace? Pasa otro rato. Sigue alimentándose, no se alimenta, pasa otra vez. Como está obstruido, al momento de alimentarse, ¿qué hace? Lo regurgita. Entonces, el mecanismo de transmisión de la peste es por regurgitación. ¿Y por qué ocurre esto? Porque está obstruido el proventrículo. ¿De acuerdo? Muy bien. Esta bacteria, entonces ya entendimos que la principal forma de transmisión es la forma vectorial. Durante la picadura ocurre la regurgitación, ¿no? Entonces ahí se inocula, por ejemplo, en las ratas. ¿Y qué pasa si la pulga, entonces se alimenta la rata no encuentra alimento, no se hace su hambre, ¿qué hace? Pasa el hombre, ¡pum!, salta al hombre y le inocula la peste. ¿De acuerdo? Ahora, en el hombre, normalmente la Yersinia pestis puede escapar a la fagocitosis y se mete en los ganglios linfáticos y ahí comienza a reproducirse y ahí ocasiona destrucción, puede ocasionar esas formas bubónicas, ¿no? A nivel de los ganglios, que es una forma, cuando el ganglio está inflamado y es doloroso, ¿de acuerdo? Ahora, entonces la principal forma es la forma bubónica. Si la bacteria accede a la sangre, ahí se presenta la segunda forma, la imagen de abajo, que es la forma septicémica, ¿no es cierto? Y a través de la sangre pudiera llegar hacia los pulmones, salud. Y ahí se presenta la forma pulmonar de la peste. Ahora, esa sería una infección de tipo secundaria cuando llega al pulmón, pero también puede llegar de forma primaria, ¿no es cierto? Imagínense esta persona que ya tiene la forma neumónica y estornuda, y en las gotas que salen, las bacterias. Entonces, ella inhala esas gotitas. Entonces, será una forma de infección primaria, ¿de acuerdo? También le daría la forma neumónica. Esta es altamente contagiosa, aunque no es frecuente. ¿De acá? Muy bien. ¿Qué más deberían ustedes saber de la peste? Bueno, el primer brote fue descrito en el año de 1903 en la ciudad de Eten, que es una ciudad portuaria de Lambayeque. Tienen que saber que la peste en nuestro país, ¿de acuerdo? Dice que probablemente llegó por barcos provenientes de Asia. Pero ¿dónde está ahorita? ¿Dónde se reportan los casos o los brotes epidémicos? En lo que es Piura, Lambayeque, La Libertad y Cajamarca principalmente. Ahí han sido los reportes. ¿De acuerdo? Muy bien. Aunque no es una enfermedad exclusiva del Perú, miren, todos los que son puntos rojos donde han sido descritos infecciones principalmente en animales, pero también en contagios humanos. En estas zonas, ¿qué es lo común? Que son áreas rurales, con condiciones higiénicas deficientes y principalmente presencias de roedores, porque los roedores son el reservorio principal de Yersinia pestis, de la peste. ¿De acuerdo? Muy bien. Y finalmente, para cerrar este tema de la peste, hay dos términos importantes: ensoodia y episodia. ¿Qué es una ensoodia? Es la presencia constante o habitual de una enfermedad en una población animal. Y ese es el caso de la peste. Yo les diría, ¿dónde normalmente está la Yersinia pestis? Está circulando de manera estable en roedores silvestres, sin causar mortalidad masiva, porque si lo matan los hospederos, ya no tiene dónde, ¿no es cierto? No le conviene a la bacteria en este caso. O sea, el roedor es el reservorio natural. Este es un ensoodio. Entonces la peste es un ensoodio. Pero una episodia es cuando hay brotes o aumentos inusuales de casos de la enfermedad en animales.
en un área y tiempo determinados. Por ejemplo, cuando se comienza a observar mortalidad masiva de roedores infectados por Yersinia pestis, eso debería ser tomado con mucho cuidado, porque esa situación puede preceder a brotes humanos. Y tiene mucho sentido, ¿no? Comienzan a morir los roedores, ¿qué ocurre? La pulga no tiene dónde alimentarse de sangre. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a atacar al humano. ¿De acuerdo? Entonces se presenta una epizootía. Entonces, en conclusión, una epizootía se refiere a la fase silenciosa de mantenimiento ecológico del patógeno. Y una epizootía es el brote animal activo y es un factor de riesgo directo para los humanos. Entonces ya vimos la primera enfermedad que puede ser transmitida por las pulgas. Vamos a la segunda, el tifus murino, causada por la Rickettsia typhi. La Rickettsia, también es una bacteria gram negativa, pero esta es una bacteria intracelular. En cuanto a morfología, si ustedes ven, parece un coco, parece un bacilo, entonces es un coco bacilo, ¿no es cierto? Muy bien. Esta bacteria gram negativa intracelular, ¿a qué células principalmente afecta? Células endoteliales, ¿de acuerdo? O sea, la bacteria, que está una vez en sangre, en la sangre, en el vaso, pues las bacterias ingresan en las células endoteliales, comienzan a reproducirse y causan daño. ¿Qué pueden causar? Vasculitis sistémica, pueden causar inflamación, ¿ya? Inflamación. Entonces, eso se traduce en qué? En fiebre, cefalea, mialgia y especialmente los exantemas, ¿ya? Que es la imagen que estamos viendo a la derecha. Aunque los exantemas no siempre está presente, ¿ya? O sea, no es una manifestación clínica que siempre va a estar presente en casos de tifus murino. Tifus murino también se le conoce como tifus endémico, a diferencia del que causa los canoplures, con Rickettsia promosectia, que causa el tifus epidémico. Muy bien. En los casos graves se puede presentar compromiso neurológico o retardo hepático. Pero regresemos a nuestro tema, ¿cómo se transmiten? Nuevamente, el tifus murino, ya les va a decir el término, ¿entre quiénes se está saltando? Entre la pulga y los roedores, ¿no? Especialmente el género de especie Ratus ratus, ¿ya? Entonces la rata normal. Entonces entre ellos normalmente saltan. La pulga sería Xenophila chopis o Nosophilus facialis. Muy bien. Ahora, normalmente esta bacteria que es intracelular sí se reproduce en la pared intestinal de las pulgas. Se reproduce igual de forma muy parecida, causa destrucción de las células y al final ¿dónde se libera? A la luz. ¿De acuerdo? ¿Cómo se libera a la luz? ¿Por dónde saldría? Por las excretas. Entonces, acá no va a ser por regurgitación, acá va a ser por deyecciones. ¿Ya? La transmisión del tifus sería por deyecciones. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo ocurriría? Viene una pulga a la persona, pica, se alimenta de sangre y al mismo tiempo que defeca. Como la saliva causa prurito, ¿qué hace la persona? Se rasca y atrae las excretas, donde están las riquecias, y ingresan a la puerta de entrada. Ahora, las riquecias también se ha demostrado que pueden resistir la desecación. Entonces, podría ocurrir que en esas secas una persona inhale. ¿Ya? Entonces, puede ser a través de la piel, ¿no? Por el rascado, o a través de la inhalación. ¿Ya? Son las principales vías de infección. Muy bien. Vamos al tercer caso, la rickettsiosis por Rickettsia felis. Ya acá no tengo una imagen porque son más que todo un comentario. Esta Rickettsia felis, esta bacteria es transmitida por la pulga del gato, o sea, Tenocefalides felis. ¿De acuerdo? Tenocefalides felis. Y el reservorio de esa bacteria es la pulga. Y en algunos casos también se cree que el gato. ¿De acuerdo? Entonces la transmisión, ahí el reservorio sería la pulga o el gato, y que simplemente la pulga cuando se acerca al humano transmita la enfermedad. ¿De acuerdo? ¿Dónde ha sido reportada? También en la costa norte de nuestro país y en la Amazonía. ¿Ya? La rickettsiosis por Rickettsia felis. En el caso del llamado arañazo del gato, causada por la Bartonella henselae, esta también es una bacteria gram negativa intracelular facultativa, pero esta sí es un bacilo, ¿de acuerdo? Este es un bacilo que suele afectar las células endoteliales y los glóbulos rojos. Muy bien. Vamos a la imagen de aquí.
¿Quién es el reservorio principal? El gato, ¿de acuerdo? Pero especialmente los gatos jóvenes. Muy bien. Ya. Y la pulga que lo transmite siendo el gato, ¿cuál es la principal pulga? Pinocefalides felis, ¿de acuerdo? Pero ¿cómo transmite la enfermedad? Igual, por las heces de la pulga, ¿no? Que esas heces tengan contacto con mucosas o con heridas que ha dejado la picadura. También puede ocurrir, cuidado con el gato, por el llamado arañazo o mordedura del gato, ¿de acuerdo? Que ahí el nombre. O el contacto de saliva contaminada del gato. Entonces hay que tener mucho cuidado con el gato. El problema es el siguiente, es la Bartonella gensellaria. Está subdiagnosticada, porque siempre se piensa en Bartonella bacilliformes, ¿no? Entonces, no hay, o sea, ya se han reportado casos a nivel de Perú, pero sigue siendo subdiagnosticada, ¿de acuerdo? No hay una sintomatología específica con esta Bartonella. Pueden causar linfadenitis regional autolimitada, pero sí en pacientes con VIH podría causar una angiomatosis basilar, es decir, forma unas especie de tumoraciones que muchas veces se le confunde con el sarcoma de Kaposi, o sea, hay que hacer ahí el diagnóstico diferencial, ¿ya? Y también podría afectar las válvulas del corazón y causar una endocarditis, pero estas ya son condiciones graves de la Bartonella gensellaria. Muy bien, entonces ya vimos las enfermedades que pueden transmitir. Y había una tercera característica de importancia médica de las pulgas, es que actúan como hospederos intermediarios. ¿Ya? En ese caso, actúan como hospederos intermediarios cuando hablamos de céstolos como Dipilidum caninum e Hymenalepis diminuta. Al menos el segundo no es ajeno, ya lo hemos comentado, ¿cierto? Pero ¿cómo es que ocurre? Ya, es fácil de entender. Estos son cestos, ¿ya? Dipilidum caninum y Hymenalepis diminuta son cestos. Ustedes ya saben los cestos, ¿no? Son helmintos aplanados, segmentados, forma de cinta. ¿Recuerdan ustedes? Ya. ¿Qué tienen que saber? Cuando hablamos de Dipilidum caninum, a pesar que se llama caninum, los hospederos naturales son el perro, pero también el gato, ¿ya? A pesar que se llama caninum, ¿ok? Ahora, es un cesto. ¿Dónde está el estadio adulto? Ustedes ya saben. Un cesto. En el intestino. Muy bien. O sea, quiere decir que en el intestino del perro o del gato están estos céstolos adultos. Si ustedes recuerdan, tienen sus probiotides inmaduras, maduras y gravias. Y las gravias están llenas de huevos. Entonces, lo que eliminarían estos animales que tienen estos cestos serían huevos, ¿no es cierto? Muy bien. Bueno, en el caso de Dipilidum caninum no se eliminan los huevos así, salud, sino en un grupo de huevos llamados cápsulas ovígenas, ¿ya? Yo no quisiera dar una mala información. No se crea así solito el huevo, sino en cápsulas ovígenas. Muy bien, ya. El tema es que este ciclo del cesto se relaciona con la metamorfosis de la pulga. A ver, recordemos un poco. ¿Qué tipo de metamorfosis tiene la pulga? Completa. Huevo, larva, pupa, adulto. No les he dibujado los huevitos de la pulga, de ahora. Les he dibujado las larvas. Las larvas de la pulga y las larvas en general tienen aparato bucal masticador, ¿ya? Y se alimentan de materia orgánica. Entonces, ¿qué pasaría si la larva de la pulga encuentra excretas de estos animales con huevos? Se va a infectar con los huevos de este cesto, ¿entienden? Entonces, en el intestino de la larva de la pulga, el huevo eclosiona. ¿Qué hay en el huevo? ¿Se acuerdan? El embrión hexacarpo, ¿ya? Se introduce en la pared intestinal y se convierte de embrión hexacarpo llamado oncósfera a cistis cercoide, que era el estadio larval. Entonces, regresemos a nuestros conceptos de la clase 1. Si un hospedero, el animal o el hombre, alberga estadios larvales de un helminto, ¿qué tipo de hospedero es? Intermediario. Entonces, ¿qué va a ocurrir con la larva de la pulga? Sigue su desarrollo. Pasará larva 2, larva 3, se convertirá en pupa y finalmente adulto. Pero será una pulga adulta, ¿de acuerdo? Que está albergando, ¿de acuerdo? Que está albergando un estadio larval, ¿no es cierto? La otra especie, Hymenalepis diminuta, lo que varía simplemente ¿qué es? El hospedero. ¿Dónde está Hymenalepis diminuta? En el perro, en el gato, en los roedores. Es lo único que varía, el hospedero definitivo. Pero la pulga se relaciona, ocurre lo mismo, o sea, la larva de la pulga se infecta con huevos de Hymenalepis
herpes diminuta y ocurre lo mismo. Vamos a tener un adulto que está albergado en un estadio larval de estos cestos, ¿de acuerdo? En su estadio de cisticercoide. Ya está. Entonces ya se van dando cuenta que esto es una zoonosis, animalito y animalito, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando las pulgas se acercan para alimentarse, se alimentan de sangre. Pero no sé si han visto ustedes a su perrito que cuando siente picor, ¿qué hace? ¿No es cierto? Con la boca como que se rasca, pero en ese momento, ¿qué hace? Se traga a la pulga. Y la pulga tenía la larva de este cesto. Se desintegra la pulga, se libera la larva abre su cápsula, ahí está el escoles se abre la corriente intestinal y empieza el proceso de esterilización. Así se completa la zoonosis. Pero en toda zoonosis el hombre es hospedero accidental. ¿Cómo el hombre se infecta? Bueno, especialmente los que se infectan son los niños. Porque los niños, ¿qué hacen? Agarran la pulguita y se lo meten a la boca, ¿no es cierto? Entonces se infecta con el cisticercoide, ¿de acuerdo? Esa es una forma de infección, para este caso en el cual interviene la pulga. Pudiera ocurrir que el niño directamente se infecta con huevos, ¿eh? Y ya el niño se convierte en la larva cisticercoide del adulto, pero yo quería darles el enfoque de la pulga, que actuaría como un hospedero intermediario. Muy bien, entonces a este punto ya hemos visto la importancia médica de las pulgas. Entonces, ¿cómo haríamos el control? Si son insectos, uso de insecticidas, con poder residual. Pero, a ver, pónganse a pensar. También podríamos utilizar rodenticidas. Pero el mensaje es el siguiente. Si se quiere hacer control, por ejemplo, de la peste, tienen que venir juntos los dos. Porque si solo utilizas rodenticidas, ¿cuál es el riesgo? No hay ratas. ¿Y qué va a ocurrir con la pulga? Va a estar de hambre y va a atacar al humano. Pues cuando hagan control de la peste, tienen que utilizarse los dos. Del tifo murino, los dos, ¿no es cierto? Para que no ataque al humano. Y en el caso de las helmintiasis que hemos visto, bueno, dar tratamiento a las mascotas periódicamente. ¿Ya? Eso básicamente sería el control. Muy bien. Para terminar la clase, faltaba una pulga. No sé si se acuerdan. La única que tenía cabeza angular, ¿ya? Y esa era la tunga penetrans, que causa la tunquiasis. La tunquiasis, acá ya tenemos imágenes importantes. ¿Cuál es el principal reservorio? Los cerdos. Pero también puede estar en los animales domésticos, ¿de acuerdo? Y atacar al humano. Entonces la tunquiasis es una zoonosis. Y es principalmente, las mayores prevalencias se observan en zonas tropicales y subtropicales. ¿Ya? Ahí está todo el resumen de lo que es la tunquiasis. Vamos a entrar un poquito al detalle. Esta es una pulga un poco más pequeña que las otras. Las otras llegaban incluso hasta 3 milímetros. Esta mide 1 milímetro. Es un sifonafra, tiene metamorfosis completa. El huevo, las larvas, la pupa y el adulto macho y hembra. Ustedes ya saben que la hembra tiene su espermateca, el macho tiene su clúster o aeregado, ¿no es cierto? Ya. ¿Qué era lo característico morfológicamente? La forma de la cabeza, forma angular. Hasta ahí estamos, muy bien. Entonces, esta tunga penetrans, ya, ahí está el nombre, tunga penetrans, en la selva se le conoce como la nigua o pique. Y lo que hace la hembra, ojo, la hembra, a pesar que el macho y hembra son hematofosos, la hembra hace esto. Una vez que ha sido copulada, la hembra se introduce en la piel del cerdito, de los animales domésticos o del humano, ¿de acuerdo? O sea, introduce primero su cabeza. Acá estamos viendo como que la cabeza ya está introducida. Y la hembra ahí a ese nivel se alimenta de sangre o fluido intersticial, ¿de acuerdo? El problema es que la hembra ha sido fecundada. Entonces, los huevos empiezan a desarrollarse en el abdomen. ¿Listo? Ya. Comienzan a desarrollarse en el abdomen y el abdomen comienza a hipertrofiarse. ¿De acuerdo? Entonces, esa hipertrofia ocurre, una vez que la hembra ha entrado, a la 1 o 2 semanas comienza el abdomen a hipertrofiarse. Se le ve así al abdomen, lleno de huevos. Acuérdense que está hacia adentro. La cabeza, ¿no es cierto? Ya, hacia afuera, que queda el órgano ovipositor. Ya, por acá van a salir los huevos al medio ambiente para que continúen su ciclo de vida. Entonces, así comienza a observarse luego de 2 semanas de lesión. O sea, al inicio, las personas que van a tener prurito local leve,
pero cuando ocurre la hipertrofia, ahí se presenta, ¿ya? Hay un producto local intenso, hinchazón, eritema y especialmente dolor. Es bien doloroso esta infestación, ¿de acuerdo? Ya, también pudiera observarse dificultad al caminar, deformación de uñas y infecciones secundarias, porque es una puerta abierta, ¿no es cierto? Infecciones por hongos, infecciones por bacterias. Lo que está viendo en la imagen derecha inferior, eso que se ve rosado, esto es justamente un examen histológico de lo que sería la zona del abdomen hipertrofiado, ¿no? Lo que ven ustedes huecos son segmentos de intestino, y lo que están viendo acá son segmentos de ovario, ¿de acuerdo? Y ahí está el exoesqueleto, ¿no es cierto? Y acá está ya la parte de la piel de la persona. Muy bien. La tungiasis está considerada como una enfermedad desatendida, es endémica en Sudamérica, el Caribe, África subsahariana. En nuestro país, en zona de selva, ¿de acuerdo? Y también puede estar afectados los viajeros que van a esas zonas y retornan con esos casos, ¿no? A sus respectivos países o al mismo caso Ciudad de Quito, ¿ya? No se olviden, principal reservorio del cerdo, infestados también los animales domésticos, y está presente en zonas rurales, porque en estas zonas rurales que hay, bueno, las poblaciones viven en zonas rurales, suburbanas, con lugares secos y arenosos, con presencia de cerdos en corrales, y los factores de riesgo es pues la falta de higiene, ¿no? Falta de recojo de basura, convivencia con roedores, perros y gatos. ¿Cómo se hace el diagnóstico y tratamiento? Ya, el antecedente epidemiológico es la procedencia de esta zona, ¿no? Normalmente está presente en estas zonas de selva. Se van a ver, como ustedes han visto bien, esas pápulas blancas, dolorosas, con un punto central oscuro. El punto central oscuro es lo que yo les decía, el órgano ovipositor, ¿no? Lo que queda hacia afuera. Pero hay que hacer un diagnóstico diferencial porque hay otras condiciones que pueden causar, por ejemplo, infecciones bacterianas de la piel, como el pétigo, paroliquia fungal o bacterial, cuando hongo o bacteria afectan a nivel cerca de la uña, ¿cierto? Dermatitis cercarial, que en este caso es un dermato que causa esta condición, es schistosoma. Morderos de hormigas rojas o la sarna, ¿ya? Consideren también que la tungiasis está asociada a infección por hongos y por bacterias. ¿Qué hongos? Paracoccidioides y Clostridium tetani y perfringens. O sea, la tungiasis está asociada al tétano, ¿ya? Si solo fuera una infestación leve, con una que otra presencia de estos insectos, una microcirugía simple sería lo recomendado, ¿no? Con mucho cuidado, se buscaría retirar de forma completa, no dejando la cabeza, o sea, no rompiendo al insecto, se quedaría la cabeza para hacer una reacción, y se hace el retiro. Luego se desinfecta y terminaría ahí. Pero en el caso ya de estos casos que pueden haber en la selva, de infestaciones intensas, bueno, ya no resultaría mucho el uso de cirugía simple. Ahí la literatura recomienda el uso de tiabendazol e ivermectina, pero consideren que no hay ensayos clínicos que respalden esas recomendaciones. Pero es lo que hasta ahora se está recomendando: tiabendazol e ivermectina. Muy bien, ahora, en el caso de la tungiasis se recomienda fumigar suelos infestados, y en el caso de los viajeros, cuando vayan a la selva, el uso de calzado cerrado y evitar sentarse o recostarse en parajes donde habita esta pluma. Muy bien, no sé si habrá alguna duda o consulta, quizás el aporte del doctor, estando presente. Entonces, uno le dice, señora, ¿sabe que es por la picadura de uña? Y tiene que hacer una limpieza de la casa, hay que barrer, es importante en la prevención.
en la limpieza de los rincones de las casas, porque ahí puede haber heces de los roedores. Como antes se ha dicho, en las heces las plantas se alimentan de esas heces para desarrollar, y entonces hay que eliminar eso. De paso que eliminan ese terreno, también eliminan más. Bueno, entonces hay que darle todas las medidas a la gente para que tenga la prevención y no exista. Entonces las madres se van, y ¿saben cuál es su comentario? Este doctor no sabe nada. ¿Cómo le va a aplicar la pulga en todo el cuerpo? Es imposible. Es que hay que explicarle que no es que le ha aplicado la pulga, sino que le ha aplicado en un sitio, pero ha hecho una reacción alérgica en todo el cuerpo, todas las partes del tejido. Entonces es importante enseñar, explicarle a la gente que la enfermedad de alimentación causada por insectos es debida a una reacción alérgica, y por eso se da en cuenta. Eso en relación a flujo. En relación a la peste, ustedes saben, es una enfermedad muy difícil. Ha habido pueblos que han desaparecido, ciudades que han desaparecido. Moliendo, Mantarán ha desaparecido varias veces. ¿Por qué? Porque la peste viene del Asia. Entonces llegaban, por ejemplo, los barcos del Asia a Europa. Y por donde había varios puertos, uno de ellos es Venecia. Y entonces en Venecia llegaba el barco, dejaba el cereal, etcétera. Y en la noche las ratas se subían por las amarras de los barcos y entraban al barco. Y entonces empezaban a buscarla. Ya no había ratas, se encontraba la gente, estaba la gente y había peste y la gente de Venecia. Y entonces, ¿qué es lo que pasó? Venecia también desapareció su población porque en esa época no había antibióticos. Entonces, ¿qué hicieron? Crearon lo que ahora le llamamos cuarentena. Ellos desarrollan lo que es la cuarentena. Y entonces, ¿qué hacían? En cualquier barco que llegaba a Venecia no podía entrar. ¿Por qué? Porque así como Venecia tiene canales en la ciudad, también tiene canales en el mar, en parte del mar. Y entonces tienen que quedarse en alta mar, porque había un piloto que tenía para esos barcos seguidos. Ustedes saben que en esa época no había GPS, entonces había unos pilotos que permitían que los barcos entren y no se caigan. Entonces, ¿qué hicieron? Quitaron todos esos pilotos y los barcos no sabían cómo entrar. Entonces tenían que quedarse en alta mar. Y un policía sanitario, se le llamaba policía sanitario, iba de la ciudad hasta el pequeño bote, bien protegido para no ser dado por la lluvia, y entonces entraban y hacían un chequeo de toda la población. Y entonces veían si tenía lesiones, estos bubones que se llaman, son los grandes impactados, y los que si tenían fiebre o no tenían fiebre. Entonces toda la población externa. Cuando les dejaban ahí, se tienen que estar acá 40 días para poder desembarcar. Entonces el barco anda más 40 días. Por 40 días iba nuevamente a chequear la frecuencia. Si nadie tenía fiebre, todo estaba normal, ya lo guiaban para que no desembarque. Si no, otros 40 días. Entonces de ahí surge el tema del cuarentena. Ustedes han visto en COVID, ya no es de 40 días, de 15 días, pero se ha creado el nombre de cuarentena, por eso. Eso en relación a esto. En relación a las lutiasis, hay lutiasis, ustedes vayan al valle del campo, Samaná, hay lutiasis. Entonces hay que tener cuidado, porque
caso de un agricultor que reside acá en la zona, recoge pide un camión de estiércol para su cerca. Llega el camión muy tarde y entonces digamos había los peones que bajan todo el estiércol de la cerca y le hacen un problema, porque también dice no tengo que dejar esto. Y entonces llama a sus hijos y él mismo, con zapatillas, con todo. Y entonces ayudan a bajar todo el estiércol de la cerca. ¿Y qué sucede? Que a los 2 o 3 días les dolía los pies, y aún tienen mucho dolor en el lecho de invierno. Y entonces se van a ver todo inflamado. Entonces pensaron al inicio que era que se habían cortado las uñas y que de repente con las tijeras se iban a afeitar. Pero de pronto ya no es solamente la molestia, sino que se presenta una celulitis. Y la celulitis es una emergencia médica. Si ustedes no le dan tratamiento a un paciente que tiene celulitis, hace que se muere. Entonces, mucho cuidado, porque ahí es una fuerte entrada de bacterias. Y entonces, estas bacterias pueden causar una celulitis y eso es lo que complica. Entonces, hay que tener mucho cuidado con las vías y con esas lesiones. Como se ha dicho, hay que sacar todos los tubos, aunque sea una limpieza quirúrgica, pero de verdad, ¿qué hace la gente? No tiene para hacer. Agarra una mucha, que la esteriliza, puede ser endodérmica, una hoja de crochet, pinchan la tuya y sacan todas. Y después hay que usar antiséptico, pero si hay posibilidad de una limpieza quirúrgica, eso es. Doctor, muchas gracias. Está en el aula virtual, ¿no?